Y es muy importante la participación de ustedes en este tema, en la elección de la carrera universitaria que estará estudiando su hijo, su hija, su nieto, su nieta, y creo que es fundamental que ustedes se encuentren aquí. Tenemos una conferencia que se titula Un viaje de acompañamiento hacia la vida universitaria, guiando a nuestros hijos. Y yo creo que todos necesitamos tener esta información. Qué bueno que están aquí, qué bueno que se dieron este tiempo y seguramente será extraordinariamente productivo para beneficio de su familia. Créanme que en estos 30 años que yo tengo como director, ese es uno de los temas que a veces no dedicamos el tiempo a acompañar a nuestros hijos a esta toma de decisiones, y lo importante es que ustedes están aquí. El día de mañana, además de tener a las instituciones que ya se encuentran aquí, como voy a presentarlas, tendremos más universidades e instituciones de capacitación a nivel universitario, que será muy bueno que ustedes puedan preguntar. Y la pregunta que nos han hecho en las redes sociales es si pueden venir personas que no están sus hijos inscritos en el imán. Claro que sí. A la 1:30 de la tarde, a partir de esa hora, se abrirá la puerta para todos aquellos que no son familia del imán. Así es que ustedes podrán llegar más temprano, hay un horario diferente para ustedes, pero a partir de esa hora, claro que sí, pueden venir. Inclusive tenemos preparatorias pequeñas alrededor del imán que estamos invitando para que aprovechen esta oportunidad de información. Así es que simplemente acuérdense que es parte de nuestro compromiso, como ustedes y yo, de colaborar en beneficio de esta comunidad y de esta sociedad aquí en Playas de Tijuana. Así es que nos honramos presentando a la doctora Adriana Artemisa Mezcua Ornelas. Ella, junto con un equipo de personas, vienen del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, ¿verdad? Ella es colaboradora en esta institución en la Dirección de Bienestar Estudiantil, es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene una maestría en Clínica Psicoanalítica por la misma universidad, una maestría en Ética para la Construcción Social por la Universidad de Deusto, es doctora en Ciencias de la Educación por la Escuela Superior de Negocios de Monterrey. Cuenta con un certificado o certificaciones destacadas, en diferentes áreas: en prevención del suicidio por el Instituto QPR, orientación profesional modelo Rimada, es coach ontológico por The Newfield Group. Actualmente está en la certificación de arteterapia. La doctora Adriana ha participado en congresos nacionales e internacionales con temas relacionados con el bienestar, la psicoeducación, educación inclusiva, orientación profesional y plan de vida, y ha tenido varias menciones honoríficas por y durante sus estudios profesionales, así como en su trayectoria profesional en el Tecnológico de Monterrey, destacando el Premio Nacional como formadora en liderazgo y formación estudiantil 2024. O sea, Dios nos ha bendecido con una extraordinaria expositora, así es que aprovechemos. Vale la pena mandarle un mensajito a los papás que no se han levantado: oye, vente, deja el café, la conferencia va a estar buenísima. Y yo estoy totalmente seguro de eso. Siempre las instituciones que nos han apoyado en esta trayectoria nos han beneficiado, y recibamos con un fuerte, pero fuerte aplauso, como lo sabemos hacer aquí en Tijuana, a nuestra invitada de honor, la doctora Adriana Artemisa Mezcua. Gracias. Sí, es que se va. Muchas gracias por su... Discúlpame. Sí, muchas gracias por estar esta mañana, por darse el tiempo, como ya lo decía nuestro director. Y bueno, pues para mí es un placer y un honor estar acá con ustedes. Realmente cuando estoy en este tipo de espacios retomo mucho de lo que he aprendido de
personas muy importantes como lo han sido mis alumnos. Creo que son ellos los que pues motivan ese tipo de experiencias también de aprendizaje, pero también para poder transmitir elementos que son importantes para sus vidas y para su vida presente, pero pues también futura, ¿no? Entonces vamos a empezar. Hay algunas ideas de arranque con esta presentación. Ay, nada más déjenme que funcione. Donde, bueno, pues hay ciertos niveles de objetivos que tenemos. Realmente queremos que esta sea una charla donde puedan llevar consigo elementos y conocimientos prácticos y que puedan, de hecho, me parece que va a ser así, constatar esas acciones positivas que cada uno de ustedes ha realizado a lo largo de este proceso de acompañamiento con sus hijos, porque no solamente es hablar de lo que está sucediendo hoy o lo que va a suceder dentro de poco tiempo, que es ese pase a la vida universitaria, sino es en sí una reflexión de todo lo que ha sucedido a lo largo de este proceso de acompañamiento desde que ellos o ellas han llegado a sus vidas, ¿no? Entonces es una reflexión y es un valorar también esa función que cada uno de ustedes ha hecho y que consigo se pueda también llevar ese beneficio de integrar elementos que sigan favoreciendo ese bienestar integral. ¿Y para qué? Bueno, pues para una vida plena de nuestros jóvenes, ¿sí? Ayer hablaba con una alumna que me decía, le comenté, mañana voy a estar con unos papás dando una charla, ¿cómo crees que puedo iniciar la conversación con ellos? Y me decía, dígales por favor lo importante que es que los hijos sí estudiemos una carrera universitaria. La importancia que tiene el poder vivir esa experiencia de aprendizaje. ¿Para qué? Para que podamos ser personas reflexivas, personas de impacto en la sociedad y que podamos de alguna y de muchas maneras seguir consolidando pues nuestros proyectos de vida. Por favor, dígaselos que apoyen a sus hijos. Eso me dijo ayer Natalia a las 9 de la mañana que la vi. Y bueno, no quería pasar por alto esa posibilidad de transmitirles este mensaje y con eso también pues comenzar esta charla, ¿sí? Vamos a ver cómo finalmente nos vamos a dar cuenta, digo, es algo muy sencillo pero introductorio, de la importancia que tiene la familia, ¿no? La familia como este núcleo fundamental, lo que le llamamos un grupo primario, y es un grupo primario porque es de hecho el que permanece a lo largo de la vida de la persona, ¿sí? Y cómo a través de este grupo familiar pues hay aprendizajes tan significativos que duran pues para todo el proceso del ser humano en el planeta. Y podemos también empezar a identificar cómo la familia, pues aparte de aportar elementos para fortalecer, desarrollar la identidad de los estudiantes, de los hijos, pues también guía, ¿verdad?, en la toma de decisiones. Aprendemos también en la familia a poner límites o aprender a vivir de una manera colaborativa, aprendemos también una comunicación efectiva y en realidad pues mucho de esto que vamos aprendiendo a lo largo de este proceso también redunda en lo que vemos por acá como esa marca fundamental de identidad que la familia representa para cada uno de nosotros, ¿no? Y aunque puede haber algunos momentos donde haya ciertas confrontaciones, ciertas discusiones familiares que son naturales en estos ámbitos, finalmente algo importante es destacar cómo al final de cuentas la familia siempre cobija, siempre es un lugar de encuentro y un lugar de cobijo donde los miembros de la familia se sienten escuchados y se sienten valorados, y eso es parte también del proceso de ese acompañamiento y trascendencia fundamental de las familias en nuestras vidas, ¿no? Nuestros hijos pertenecerán, nuestros jóvenes pertenecerán a otros grupos también, porque es esencial que eso suceda, pero la familia siempre será ese lugar vital en este proceso de apoyo.
Y vamos a ver cómo pues estamos educando. El educar no es una tarea sencilla, ¿no? Ni para los educadores, ni para los padres de familia. Estamos en una realidad que es compleja. Es una realidad que le llaman algunos realidad vita. No sé si han escuchado hablar de este concepto, porque dicen es una realidad vita porque es volátil, es también incierta, ¿verdad? Es también compleja y es a veces ambigua, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de una realidad vita. Algunos alumnos, hace poco platicaba con ellos de este concepto de realidad vita y me decían, pero eso fue en la pandemia, Miss, ya ahorita ya no existe esa realidad vita. Le digo, es que si te pones a pensar todo lo que estamos viviendo a nivel global y todas las experiencias a las que nos está exponiendo la realidad en la que vivimos, pues sigue siendo una realidad vita, donde tenemos que seguir aprendizaje continuo en nuestras vidas, pero también tenemos la gran responsabilidad como educadores y como padres de tener esa claridad, porque nuestros hijos necesitan tener las herramientas necesarias pues para enfrentar con éxito esa realidad vita, que es la que les comparto, ¿no? Y cómo pues el educar a nuestros hijos implica eso, a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes implica eso. Estar con esa certeza y con esa claridad de que necesitan tener aprendizajes para toda la vida. No nada más es para el aquí y ahora, sino también para lo que viene, lo que está sucediendo mañana y lo que viene en el futuro, ¿sí? Y bueno, pues hay exigencias sociales, hay dinámicas familiares y también pues hay decisiones complejas que nuestros hijos tienen que tomar, y en la medida que hayamos desarrollado esas competencias de reflexión, de análisis, de toma de decisiones, pues esas serán más sencillas para ellos, ¿sí? Vamos a ver cómo también, para mí es un tema bien importante, como responsable de la educación de hijos, pues también soy mamá, pero también tengo a mi cargo alumnos de una manera constante en el salón de clase, pues cuidar, es una enorme responsabilidad, cuidar el cerebro de nuestros jóvenes, ¿sí? Recordemos que el cerebro pues es un órgano fundamental para todo el tema relacionado con decisiones, el tema intelectual, emocional, y hoy en día puede estar muy fragilizado este desarrollo cuando estamos expuestos a estas realidades que estamos diciendo complejas, a las cuales nuestros hijos se enfrentan, nuestros jóvenes se enfrentan hoy, donde si somos justos con este proceso, la realidad que tuvimos nosotras, no es la misma definitivo a la que están viviendo ellos. Así sí son realidades más complejas, situaciones más ambiguas, y están expuestos obviamente pues a todo este proceso de estos avances tecnológicos impresionantes, ¿no? Cuando íbamos a pensar tener un celular, bueno, a lo mejor algunos lo tuvimos más jóvenes, otros más o en una edad más adulta, pero cuando pensamos, por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial que ya está llegando hoy a nuestras vidas, ¿sí? Y donde tenemos que incorporar adicionalmente esas habilidades porque ya van a ser parte de nuestra vida cotidiana y tenemos que entenderla y tenemos que también hablar de esa realidad con nuestros jóvenes, ¿no? Pero bueno, volviendo a la importancia que tiene el cerebro en la vida de nuestros hijos, digo, creo que es fundamental hablar de esto y puede sonar como muy simple, pero es realmente de los temas que a mí como educadora me importan mucho, porque el desarrollo de un joven puede terminar hasta los 22 años, ¿no? Hay todos estos estudios recientes que se han logrado donde dicen, bueno, el cerebro de un joven evoluciona y llega a madurar hasta los 22 años. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que tenemos esa necesidad de seguir acompañando de manera efectiva a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para que puedan tener una maduración adecuada ese cerebro, ¿sí? Ese cerebro que necesita dormir determinadas horas al día, donde el sueño se ha convertido ya también en algo como trivial, como algo secundario, ¿no? De repente podemos decir, ¿quién durmió 6 horas? Y ya es prácticamente un lujo el dormir 6 horas.
cuando realmente el sueño pues tiene una función fundamental en la vida de las personas, no solo a nivel de recuperación física, sino también a nivel de recuperación mental, de procesos intelectuales que son pues obviamente esenciales en la vida de las personas. Y que está comprobado que cuando una persona, por ejemplo, no duerme suficiente, pues hay una alteración en la parte cognitiva, en la parte física, en la parte emocional inclusive, ¿no? Y con toda esta cuestión también de que tenemos que cuidar ese cerebro del joven, alimentándolo adecuadamente y también procurando la frustración. La frustración es un concepto que no nos gusta, vamos a hablar más adelante de él con más detenimiento, pero el cerebro del joven tiene que aprender a frustrarse, a tener límites claros, porque eso es lo que también le va a dar la capacidad de reflexión y de toma de decisiones adecuadas en su vida, ¿sí? El tener esa capacidad de espera, el tener esa capacidad de decir estoy yo, pero también está el otro, ¿sí? Y de esa manera lograr también todo ese proceso social que necesitan los jóvenes para poder tener también aspiraciones a una vida plena, a una funcionalidad adecuada en sus ámbitos de acción. Y bueno, también, ¿no? Aquí viene un tema importante que es el retrasar lo más que podamos el consumo de alcohol y no se diga de otras sustancias, porque precisamente como ese cerebro está en construcción, es vulnerable, ¿sí? Entonces tenemos que alimentarlo de buenas ideas, de buenos sentimientos, pero también de una alimentación adecuada que permita ese correcto desarrollo del cerebro. Entonces, ese es, digamos, un encargo importantísimo. Y sé que muchas de las cosas que vamos a ver por acá, ustedes ya las están haciendo y me dará muchísimo gusto que vayan constatándolo y vayan palomeando y decir, ahí estoy yo, esto lo estoy haciendo, ¿cómo lo puedo hacer mejor inclusive? ¿Sí? Y bueno, pues ¿para qué el desarrollo del cerebro? Pues ya viene ahí, ¿no? La reflexión, la toma de decisiones, el control de los impulsos y trabajar la voluntad. Vamos a ver por acá que seguimos siendo desde esa perspectiva pues faros de luz en la vida de nuestros jóvenes. Es importante mantener esa comunicación y ese acercamiento con ellos y esos lazos afectivos y en ese maternaje o paternaje positivo que permita seguir siendo una referencia para ellos a lo largo de su vida y sobre todo en estos procesos de transición que son fundamentales. Vamos a ver aquí de qué hablamos cuando hablamos de educación positiva con los hijos, ¿no? Me gustaría pasarme para aquel lado, pero como que siento que interfiere con el sonido. No, bueno, voy a estar un poquito moviéndome de escenario. Pero bueno, básicamente de qué hablamos cuando hablamos de una educación positiva, ¿sí? Seguramente al leer algunos de esos elementos se van a relacionar con ellos y es afianzar, como les comento, el rol paterno que cada uno de ustedes tiene, ¿sí? Entonces, por un lado, pues vemos aquí lo relacionado con el vínculo, lo importante que es el vínculo y de qué hablamos cuando hablamos del vínculo, ¿no? Pues hablamos de todo ese acercamiento físico y emocional que tenemos con nuestros jóvenes, ¿sí? Hoy en día está demostrado que el aprendizaje y el crecimiento y el desarrollo es más sencillo cuando hay vínculos y cuando hay esta comunicación afectiva también que facilite estos aprendizajes, ¿no? Los aprendizajes más significativos que hemos tenido en nuestras vidas se dan cuando están mediados por emociones y cuando son emociones positivas, pues con mucha más razón, ¿no? Prevalecen a lo largo de nuestras vidas. Si yo les dijera, oigan, retomen un aprendizaje que han tenido a lo largo de su vida, seguramente encontrarían un recuerdo importante relacionado también con un tema emocional que engancha ese recuerdo, ¿sí? Entonces es cuando vemos la importancia de ese vínculo humano y de esa trascendencia de nuestras palabras, de nuestros actos y de nuestra emoción, ¿verdad? En esa relación humana con nuestros jóvenes, con nuestros hijos. Y también pues obviamente hablando de la confianza, ¿no? Y la confianza en muchos sentidos es correlacional con lo que tiene que ver con la congruencia,
¿sí? Cuando somos congruentes con eso que estamos solicitando, es más sencillo que haya esa confianza, ¿no? Yo confío en ti porque tú lo haces, pero también hay otro ingrediente en la confianza que es el cumplimiento de esa promesa que haya estado de por medio, ¿no? Entonces, si yo le digo a mi hijo, voy a estar por ti a las 5 de la tarde, pues voy a tratar de llegar alrededor de las 5 de la tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene que confiar en mí, tiene que sentir esa tranquilidad a través de ese vínculo afectivo, que yo estoy con él y que estoy cumpliendo y que él pueda también confiar en mí. O sea, la confianza sí tiene que ver también, obviamente, con ese diálogo, con esa apertura a la comunicación, pero pensando en elementos básicos que también acompañan el ámbito de la confianza, pues ese sería un elemento vital para que se pueda construir. Estamos hablando que todos estos, nadie nacemos con ninguno de estos, los vamos construyendo y vamos aprendiendo a lo largo de la vida a cómo actuar de manera positiva en la educación en donde nos toque acompañar a estos jóvenes, ¿sí? Por otro lado, pues obviamente el diálogo con calma, ¿verdad? El diálogo con calma, sobre todo, me parece que va muy acompañado cuando tenemos un razonamiento fundamentado, ¿sí? Cuando tenemos argumentos que nos facilitan el convencimiento de algo que está sucediendo y que podamos dialogar desde ahí. Sí, acuérdense, nosotros somos los adultos y estamos siendo un modelo y estamos enseñando a nuestros jóvenes a también ser y actuar de una manera positiva, ¿sí? Y por otro lado, y muy importante obviamente, el poner límites, ¿no? Y hace rato yo hablaba de la frustración y decía, a veces como educadores y como padres nos cuesta mucho trabajo decir, es que cómo voy a frustrar a mi hijo, cómo voy a frustrar a mi alumno, pero realmente si nos ponemos a pensar en la riqueza que tiene la frustración en el sentido positivo, es poner límites y poner límites a tiempo. Y poner límites implica que también haya esa capacidad de que reconozcamos que nuestro hijo está ahí, pero también está el amiguito con el que juega, ¿sí? Y también está el compañero de salón con el que tiene que convivir y tiene que esperar su turno y tiene que aprender que no todo se puede comprar inmediatamente y tiene que aprender a entender que para poder tener una funcionalidad en este mundo VICA, que ya hablábamos hace un momento, necesitamos tener esta capacidad de empatía y de colaboración, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de límites es eso, es poner un orden, es poner un proceso también de tolerancia que facilite esa convivencia sana, y yo lo ponía aquí, ¿no? Que seamos funcionales en el mundo real, porque el mundo real ya lo dijimos, ¿verdad? Cómo es y cómo es cambiante y cómo pues los escenarios nos van demandando nuevas actitudes, nuevos roles, y a partir de todo esto pues empezar a estructurar esta educación positiva con estos elementos que seguramente pues nos hacen ya sentido, ¿verdad? Desde acá. Vamos a ver, por ejemplo, aquí hay un cuestionario que es de McCovey y Martin, que es un cuestionario muy amplio, es aproximadamente alrededor de unas 50 preguntas. No quise traer ese cuestionario amplio, los invito a que lo puedan ustedes contestar, a lo mejor para que tengan una certeza más focalizada, pero lo que yo hice fue redactar unas cuantas ideas de cada uno de los cuadrantes de los tipos de paternaje de los que hablan ellos, ¿no? Entonces, tal vez no se ve muy bien, lo vamos a leer, pero en el primer cuadrante dice que soy de la idea de que los hijos deben obedecer sin cuestionar. Entonces yo le voy a pedir que en la medida que vayamos leyendo cada uno de los cuadrantes, vayan haciendo su check, ¿no? ¿Con qué cuadrantes se identifican más cada uno de ustedes? Y ver pues cómo andamos en este tema del maternaje positivo, que le llamamos educación positiva.
La otra pregunta, aparte de obedecer sin cuestionar, dice, castigo a mis hijos, hija, de manera severa y ejemplar. Como decían anteriormente nuestros abuelos, ¿no? La letra con sangre entra, algo así parecido. Uso la crítica y la comparación para que mi hijo haga las cosas mejor, ¿no? Entonces estoy comparando, estoy criticando. Otra manera de entender este cuadrante dice, evito mostrar afectos ante mis hijos o evito mostrar afectos de manera continua con mis hijos, ¿sí? Esos pueden ser algunos elementos que ya nos ayuden a identificar cómo andamos, dónde andamos. El cuadrante de abajo, el verde, dice, pienso que no es benéfico en la educación de los hijos mostrar afectos, ¿sí? No, ¿por qué? Pues porque así me educaron a mí y así va a ser acá también, ¿sí? Trato de no involucrarme en sus asuntos ni preguntar cómo está o qué necesita. Él tiene que aprender, la vida es dura y tiene que aprender a resolver sus cosas a tiempo y ahí está la cuestión, ¿no? La responsabilidad. Aunque lo veo mal, trato de no acercarme a él o a ella para preguntarle qué le está pasando, ¿no? Y más bien me voy por el tema de que aprenda de sus errores, porque se lo buscó, ¿no? Rara vez conversamos de sus planes y decisiones. Ese es el otro cuadrante. Vamos al de arriba, que dice, abro espacios de diálogo frecuentes con mis hijos o mi hijo, mi hija. Lo felicito cuando tiene buenos resultados en cualquier ámbito de la vida. Le explico cómo me hace sentir cuando él hace algo que me genera malestar. Hablo con él, le explico a ella, no cómo me hace sentir él, sino sus acciones, ¿no? Eso es importante destacar. Y también lo animo o les animo a tomar decisiones sabiendo que yo voy a estar ahí acompañándolos si me necesitan. Que él sepa que él tiene la libertad de poder empezar a elegir, porque es fundamental que también tenga ese poder de decisión una vez que ya lo platicamos, que ya lo conversamos, y adicionalmente que sepa que yo voy a estar ahí si me necesita. Y el cuadrante verde de mi ahorita derecha dice, me resulta difícil cumplir una consecuencia cuando mi hijo hace algo mal, ¿no? Me cuesta cumplir esa responsabilidad que tuvo, ponerle alguna sanción, me cuesta mucho trabajo, me cuesta poner trabajo, disciplina, cedo los caprichos de mi hijo con mucha facilidad, trato de no poner límites para que no se frustre o tiendo a resolver los problemas de mi hijo todo el tiempo. Mejor yo lo hago, no te preocupes, y todo se le resuelve al joven, a la chica. Entonces aquí el tema es un cuestionario muy básico, son 4 preguntas que elaboré con base a la teoría que les mencionaba, pero creo que eso nos puede servir ya de sensibilidad para saber con qué cuadrante nos identificamos más, ¿sí? Muy probablemente algunos digan, bueno, pues a veces me puedo identificar un poquito con uno, un poquito con otro, y el tema es normal, ¿verdad? Es normal a lo mejor de repente estar en uno, pero darnos cuenta a dónde tengo que regresar, a qué cuadrante es el que tengo que regresar, porque cada uno de esos cuadrantes tiene obviamente consecuencias. ¿No? Algún padre de familia, madre de familia puede decir, bueno, pues yo estoy en el de me resulta difícil poner límites, pero yo quiero mucho a mi hijo. Sí, por supuesto. Nadie dudamos del amor de un padre, el amor de una madre. Sin embargo, hay que identificar el cuadrante donde estamos, porque eso va a facilitarle la vida a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice este tipo de crianza,
¿sí? Entonces vemos los tipos de crianza basados en las 4 preguntas que elabora en cada cuadrante, donde podemos ver una definición muy sencilla de lo que nos está impactando, de lo que nos dice cada uno de ellos, ¿no? Desde dónde estoy actuando en mi rol paterno, desde una crianza autoritaria, ¿verdad?, con estas consecuencias de poco diálogo, de poca afectividad, de castigos severos, continuos, constantes, o estoy en la crianza negligente, ¿verdad?, donde pues no hay un control, no hay una comunicación, diálogo, o sea, muy suelta ahí en la función paterna, ¿no? Y por otro lado, pues también la crianza permisiva, donde me cuesta mucho trabajo poner límites, donde me cuesta mucho trabajo poner en orden a mi hijo, donde a veces mejor prefiero que alguien más lo haga por mí porque yo no puedo, o porque pues le concedo muchas de las cosas que quiere para no frustrarlo y no le puedo decir no para no frustrarlo, ¿verdad? Pero cada vez que accedemos a este tipo o estamos en este tipo de crianza, lo que estamos haciendo es que el proceso de maduración de nuestros jóvenes, acá o acá, pues tarde más en darse, o sea, tarde más en darse ese crecimiento personal y esa funcionalidad que requieren nuestros jóvenes hoy en día, ¿sí? Vamos a ver por acá, obviamente, pues la crianza saludable, ¿verdad? Si pudiéramos pensar cuál es el tipo de crianza más saludable, no estoy diciendo cuál es la mejor o en cuál se quiere más al hijo o a la hija, no estoy hablando de eso, estoy hablando de cuál hace que nuestros jóvenes sean más funcionales de una manera más rápida, que evolucionen más rápido hacia su independencia, hacia una vida más plena y que sean funcionales en este mundo. Pues es precisamente la crianza democrática, que es la más saludable, si le pudiéramos poner un adjetivo, ¿sí? Donde, bueno, pues sí poner estos límites, tener este diálogo, esta comunicación efectiva, asertiva, emocional, darle también la oportunidad de que elijan, de que se puedan equivocar, a lo mejor en algunos momentos se van a equivocar, nosotros nos seguimos equivocando a estas alturas de nuestras vidas y darles la oportunidad de que ellos empiecen a hacer esos pequeños entrenamientos con supervisión, ¿sí? Sin embargo, creo que esta crianza positiva también da más posibilidad de lo que estamos poniendo por acá, de un mayor autocontrol de nuestros jóvenes, de una mayor autoestima y de una mejor también asertividad en la toma de sus decisiones. Por eso es importante tener más claramente trabajado esta crianza positiva o esta crianza democrática como parte de este proceso de independencia de nuestros jóvenes. Y bueno, ¿cómo ser padre democrático? ¿Verdad? Porque bueno, pues sí ahí está, pero ¿cómo puede empezar a afianzar? ¿Cómo puede empezar a desarrollar? ¿O cómo puedo también valorar la función que cada uno de ustedes tiene el día de hoy? Que les digo, les aseguro que si hiciéramos un consenso, estaríamos muchos en el paternaje democrático, y es una manera también de verlo aquí representado, darle un nombre a esa función que ustedes hacen y darle un valor, ¿no? Valorar eso que ustedes hacen día a día con sus hijos y poder trascender con ellos. Obviamente teniendo la certeza, eso sí, de que la evolución continúa, tanto de ellos como la nuestra, ¿verdad? Es decir, un joven que está en esa transición de su vida adolescente a su vida adulta, pues está en esa evolución física, emocional y psicológica, pero también nosotros también estamos en ese proceso y a veces esa evolución en paralelo nos puede generar ciertos también conflictos, ¿no? Y es ahí donde también tenemos que pues estar muy claros de en qué momento estamos cada uno de nosotros para desde ahí también observar la manera como estamos conduciendo nuestro diálogo y nuestro rol de padres con ellos, ¿sí?
como dicen, ¿no? El adolescente pasa por un duelo, pero pues también nosotros, cada momento, cada proceso también vamos evolucionando y también podemos hablar de ciertos duelos que como padres, como educadores también vamos viviendo y entenderlos desde ahí para poder tener un diálogo más humano con los jóvenes. Y bueno, pues el desarrollo emocional de los hijos, hay una autora que les recomiendo, Diana Alsmer, quien habla de estos temas que son también de mucho interés y relevancia para esta educación positiva. Entonces dice, bueno, sí tenemos que seguir en ese acompañamiento emocional de nuestros jóvenes, porque ya dijimos que las emociones son las que fundan el aprendizaje, aprendizaje positivo o negativo, pero el aprendizaje siempre va acompañado de una emoción, y cuando las emociones decíamos, bueno, son positivas, esto hace que podamos sostener de una manera más estratégica las emociones de nuestros propios hijos y también obviamente pues las nuestras, no reprimir esas emociones de nuestros jóvenes. Generalmente, culturalmente en ocasiones todavía tratamos de domeñar y de reprimir emociones, pero justamente cuando reprimimos emociones hay lo que se le llama pues una implosión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es una transformación en algo que no nos va a gustar tanto, ¿no? Si ya no nos gustaba el enojo y tratamos de minimizarlo o de reprimir ese enojo de nuestro hijo, pues se va a transformar tal vez en algo más complicado, ¿no? En una riña constante, en un reto constante entre padre e hijo. Entonces, lo importante de esto es pues no negar las emociones de ellos en este proceso que están viviendo y de alguna manera pues también ayudarlos a gestionar. Ahorita vamos a ver cómo le vamos a hacer, porque suena muy bonito en palabras decir gestionar emociones, ¿verdad? Y de alguna manera también estar muy en la observación, en la autoobservación de nuestro rol, en que yo le estoy viendo, ¿sí? Estoy supervisándolo, estoy escuchándolo, pero también estoy entendiendo qué sucede con él. De hecho, esta autora, Diana Alsem, menciona que las emociones de un joven son como un tren que viene a gran velocidad, ¿no? Entonces dice, viene a gran velocidad, ¿qué hago? ¿Me pongo enfrente del tren que viene a gran velocidad o trato de hacerme cargo de una manera diferente, no afrontándolo, sino a través del soporte de esas emociones, lo que ya decía por allá hace un momento, ¿no? Como ejemplo, tenía una paciente una mamá de un alumno, de un joven, no era mi alumno, era un joven de ahí en Monterrey, que me decía que en una ocasión su hijo se molestó mucho por una situación que estaban viviendo por ahí, no estuvo de acuerdo en algo, el chico se molestó mucho y se va a su cuarto, un cuarto que además compartía con su hermano, porque también la mamá dijo los primeros años de su vida quiero que esté acompañado de su hijo para también trabajar con él la cuestión del compartir, ¿no? De la convivencia con el otro, con alguien más y poder tener también esa capacidad de convivencia. Y lo que hizo este alumno, este joven que se enoja, tenía como 15 años, llega a su cuarto, se encierra y pone un letrero en la puerta y dice, por favor, no me moleste nadie, y menos mi papá. Entonces, ¿qué hubiera sucedido? Que el papá entra y le dice, pero ¿por qué no puede entrar? Es mi casa, ¿sí? Eso hubiera sido un posible rumbo, obviamente. El rumbo, se los platico como un ejemplo de esto, es que el hermano, que también estaba ahí compartiendo la habitación con este joven, pues entró como a ver cómo estaba, lo vio bien, estaba escuchando música y dijo, bueno, está bien, porque la mamá lo mandó, le dijo, no mamá, está bien. Ah, ok. Y dice que mi papá no entra. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Bueno, a partir de ese conflicto y de ese desencuentro,
lo que sucede es que el chico pues empieza a, vamos a decir, a tranquilizarse, ¿no? Empieza a reflexionar, tal vez un poco también en lo que sucedió, y al cabo de unas horas pues sale del cuarto y empieza a retomar la conversación, pero con una emocionalidad diferente, ¿sí? Entonces, que hubiera sido una historia distinta si el papá hubiera entrado y hubiera tal vez violentado más la situación de cómo estaba, ¿no? Entonces, ¿qué queremos, no? Enfrentar ese tren a gran velocidad o pausar y darle tiempo a que ralentice esas emociones y también pues ayudarlo a través del diálogo, ¿verdad? Estamos hablando de un caso de una mamá que ya también había tenido un entrenamiento sobre lo que era esta comunicación asertiva y este acompañamiento positivo. Entonces, eso también le dio esa oportunidad de poner en práctica esa pequeña acción y poder seguir en este acompañamiento de su hijo. Y vemos, déjenme por acá, hablando de alfabetización de emociones, del manejo de emociones, hay un método que se llama el método Ruler. De hecho es un método que se utiliza mucho en la prepa del TEC, es una metodología para la alfabetización de las emociones, utilizado por la Universidad de Yale. Y este cuadrante de emociones de alguna manera nos indica varias cosas. Las básicas. Lo primero es que pues hay que ampliar nuestro abanico para nombrar las emociones. ¿Sí? Generalmente nuestro abanico de posibilidades de nombrar lo que nos pasa es muy reducido, ¿sí? Cuando nos preguntan cómo estamos, pues generalmente decimos estoy bien. O cómo estás mal, pero ¿qué es mal o qué es bien? ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Estamos apacibles? ¿Estoy súper motivada? ¿Estoy ansiosa? ¿Cómo estoy? O sea, tratar de empezar a darle una justa manera de nombrar eso que nos pasa, ya nos coloca en el terreno de la racionalidad de la emoción, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de alfabetización de las emociones, aparte de que nos invita a que podamos ampliar nuestro alfabeto para nombrar estas emociones, también nos habla de lo que estamos viendo acá, lo que sería el proceso que necesitamos lograr para tener una regulación de las emociones, ¿sí? Entonces, pues primero, ¿no? Reconocer que algo pasa. Sí, me siento mal, pero ¿qué es lo que me pasa? ¿Verdad? Estoy en el reconocimiento de que algo me está pasando y lo siento en el cuerpo y lo siento en mi mente y lo siento a muchos niveles, lo puedo identificar. Sí. Y también, bueno, está el comprender, bueno, a lo mejor por qué estoy así, ¿verdad? ¿Qué pasó que me puso de esta manera? ¿Sí? Vamos bajando de la emoción que no tiene nombre a un reconocimiento y a una comprensión que nos lleva también a esto que estamos hablando de nombrar esa emoción que nos embarga en ese momento, ¿sí? Y por otro lado, pues lo que vendría como resultado es la regulación de emociones. Cuando pasamos esa emoción a la verbalización y la podemos expresar de me siento de esta manera, cognitivamente la emoción, vamos a decirlo como que se domina, se relaja, ¿sí? De tal forma que no sale en una explosión, sino sale en lo que le llaman una regulación emocional, ¿sí? Entonces esto, como todo, pues es un entrenamiento, ¿no? Estar de entrada, ver en dónde estoy, en qué cuadrante estoy, ¿verdad? Si estoy en una emoción desagradable o agradable, con una energía baja, o estoy en una emoción agradable o alta, pero son emociones que pueden ser desagradables o agradables, ¿sí? Podemos ver cómo también algo importante es que todas las emociones son buenas. De hecho, me voy a contradecir algo que decía hace rato yo, que decía emociones positivas, negativas. Realmente no hay emociones negativas, todas las emociones son
son positivas, son buenas porque resuelven una situación del ser humano, ¿verdad? O sea, no es malo sentir, por ejemplo, de repente satanizamos mucho el estar triste o el estar en soledad, y realmente si rescatamos lo importante que es, por ejemplo, la tristeza, la soledad, que nos da esa capacidad de reflexión, ¿no? De a ver qué pasó, por qué pasó esto, nos da esa posibilidad de crecimiento personal cuando entramos a la reflexión. O sea, la tristeza no es mala, pero si nos quedamos ahí estancados, entonces se convierte en algo que nos imposibilita llegar a ciertos lugares a los que yo estoy planeando llegar, ¿sí? O si me siento todo el tiempo acá por ejemplo, estoy receptiva, estoy relajada, pues también se vale, porque eso te da también la posibilidad a lo mejor de ser creativa, ¿verdad? De ser creativo, de sentirte en reconciliación contigo mismo, de buscar tu autocuidado. Pero si me voy a la rabia, al enojo, pues a lo mejor tengo un proyecto y tengo que terminarlo, eso es bueno. O tengo que hacer algún reclamo, pues también eso es sano, eso es necesario, pero no me puedo quedar en la rabia, en la frustración todo el tiempo, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí en este cuadrante es también identificar en dónde está nuestro mundo emocional de una manera más permanente, ¿sí? Porque ya no hablaríamos estrictamente de emociones, sino de estados de ánimo, ¿sí? Una emoción es momentánea, es pasajera, es focalizada, y cuando hablamos de un estado de ánimo, ya hablamos de algo más permanente, ¿sí? Del cual a veces ya ni siquiera damos cuenta porque ya somos así, ¿no? Y decimos, es que yo soy así. Entonces, identificar también cuál puede ser nuestro estado de ánimo nos ayuda mucho para poder empezar también a gatillar otras posibilidades, pero también rescatar lo que les comentaba, o sea, todas las emociones son positivas, solamente hay que aprender a gestionarlas y a utilizarlas en el momento adecuado, y eso es también parte de lo que como educadores tenemos como una responsabilidad para enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes. Y aquí me voy a lo que es precisamente el modelo de bienestar del TEC, ¿sí? Este modelo del bienestar del TEC, pues es vamos a decir, es una construcción a partir de muchas visitas académicas que el Tecnológico hizo a muchas universidades del mundo, ¿sí? Entonces, hay elementos de coincidencia y de enriquecimiento este modelo que hace que este hoy sea nuestro modelo de bienestar estudiantil, bienestar a la comunidad del TEC. Y lo que vemos aquí, porque no se ve muy bien, vamos a ver cómo nos indica 7 dimensiones del bienestar. Y lo que dice es que si el ser humano, la persona, el alumno, en este sentido estricto de esta conversación, logra desarrollar las 7 dimensiones, en ese momento, se me hace que ya se me apagó la compu, en ese momento puede lograr un equilibrio en todas las dimensiones. O sea, cuando se logra ese equilibrio en todas las dimensiones, podemos constatar que hay una vida pues más equilibrada, más plena, con más recursos y con un autocuidado permanente. Ahorita lo vamos a ver. Estamos viendo por acá, por ejemplo, la dimensión del bienestar físico. Cuando hablamos de la dimensión del bienestar físico, pues estamos hablando no solamente de ir a hacer ejercicio y verme bien, ¿verdad?, en el espejo, que me guste lo que veo, sino también va desde la parte obviamente de la alimentación saludable, está también ahí incluido obviamente la higiene del sueño, lo que hace rato decíamos, el sueño es fundamental. Las abuelitas decían que el sueño era la mitad de la vida, que teníamos que dormir suficiente para poder tener claridad de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, ¿sí? Entonces también hablando de bienestar físico, estamos también hablando de eso, ¿sí?
Por otro lado, el bienestar social, y en el bienestar social, cuando hablamos de este concepto, estamos hablando de la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan esa facilidad para ser amigos, para tener grupos de referencia, para tener redes de apoyo, ¿verdad? Para saber también pedir apoyo cuando lo necesiten a las personas adecuadas. Entonces es toda esa posibilidad de desarrollo de esa competencia para relacionarse y para vincularse con los demás, trabajar colaborativamente, ¿sí? Las finanzas también como parte del modelo de bienestar, este elemento, esta dimensión de las finanzas, donde es importante, pues también como parte de este proceso de educación, el que podamos también enseñar a nuestros jóvenes a tener unas finanzas sanas, a que puedan tomar decisiones con base en ellas, a que haya una racionalización en el momento de tomar una decisión financiera, al ahorro, a la inversión, ¿sí? Entonces todo eso pues también se enseña desde casa, ¿sí? De hecho, todas estas 7 dimensiones, si bien es cierto el modelo de bienestar del TEC las desarrolla y las refuerza a lo largo del proceso académico de los alumnos, pero realmente ese modelo es una invitación también a cada uno de ustedes a observar qué estamos haciendo en esas dimensiones, porque está probado que ese es un modelo que da equilibrio, que da bienestar y que da toda esta posibilidad de buscar esta plenitud en nuestros jóvenes, ¿sí? Entonces, aparte del financiero, tenemos el ocupacional. Y cuando hablamos del bienestar ocupacional, estamos hablando de todo aquello que hace que el joven empiece a desarrollarse en espacios, por ejemplo, de colaboración con otros. Puede ser desde una actividad en casa, desde una labor, una responsabilidad en casa, hasta a lo mejor hacer pequeñas actividades donde se le pueda pagar o no, pero que empiece ya a tener ese contacto ocupacional y que empiece también a identificar cuáles pueden ser sus intereses, sus habilidades, con base a identificar y desarrollar ese elemento ocupacional. Puede ser servicio social, ¿verdad? O un empleo de verano, donde empiece también a tener este contexto ocupacional. Obviamente, entre más grandes podamos ver a nuestros hijos, pues más claramente este círculo ocupacional se va a ampliar, ¿sí? Pero por otro lado, pues también el intelectual, el bienestar intelectual como esa capacidad de aprendizaje significativo, apoyar y valorar el aprendizaje en las familias, ¿verdad? En los entornos en los cuales ellos están. Podemos ver también aquí esta cuestión de fomentar, por ejemplo, la lectura, ¿verdad? La lectura, que es tan importante y tan fundamental en todos los contextos, más cuando estamos hablando de una universidad, porque siempre yo platicando con los alumnos les digo, esta es una universidad, estamos hablando de ciencia, no nada más de tecnología. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de teorías, de autores, o sea, necesitas tener un contexto también a ese nivel, porque estamos en la universidad, ¿sí? Y bueno, pues también abonar a esta experiencia de que el aprendizaje es para toda la vida, ¿sí? Independientemente de lo que decidamos desarrollarnos en el ámbito laboral que se decida, finalmente el aprendizaje es para toda la vida. De hecho, hay quienes apuestan a que ya no es tan importante los conocimientos, sino las habilidades, ¿no? Las habilidades, las competencias, donde los conocimientos pues quedan muy apagados con el paso de los años, del tiempo, con avances significativos a todos los niveles, donde lo más valioso del ser humano y el recurso más importante son sus habilidades, son sus competencias, ¿sí? Y cuando hablamos de competencias, ahí también pues hablamos de competencias hoy en día, si bien es cierto, específicas de la carrera que el alumno ha estudiado, también de las competencias transversales, donde muchas de las instituciones o reclutadores de las empresas valoran enormemente, por ejemplo, la capacidad de trabajo colaborativo, manejo de emociones, comunicación asertiva. Entonces vemos cómo
esos elementos y andamiajes que damos desde esta educación positiva que hablábamos al principio, vuelven a verse reflejadas en la importancia que tiene hoy en día en los campos laborales, en donde nos toca estar y les va a tocar también a nuestros jóvenes en un futuro transitar. Y el espiritual, otra dimensión, la espiritual. Hace rato cuando llegué veía todo esto que vemos acá, ¿no? Los valores, la honestidad, la prudencia, la discreción, la obediencia. De alguna manera, a veces creemos que la espiritualidad solo tiene que ver con la religión. No, no es así. La espiritualidad va más allá de eso, ¿no? Obviamente, si tenemos una creencia religiosa, es un andamiaje de mucho valor en la vida del ser humano, pero hablar de espiritualidad va más allá de eso porque tiene que ver también con valores, ¿no? Todo esto que nos hace distintos a otros seres vivos, el tener esa certeza de los valores que me van a acompañar a lo largo de mi vida y que le dan sentido también a esa perspectiva presente, pero también futura, el tener esos valores claros, el tener también esta, a lo mejor, vida espiritual, ¿verdad? El fomentar estos espacios de silencio, de reflexión. Ajá. ¿Quién no ha ido, a lo mejor ha tenido la oportunidad de ir a una montaña y estar allá en la cúspide y decir, debe existir algo superior? O sea, ¿quién hizo esta maravilla, ¿no? Que estoy viendo en este momento? Y también pues nos da la posibilidad de pensar, cuando estamos hablando de espiritualidad, de este sentido de vida en el que quiero estar, qué sentido de vida le doy y cómo lo quiero construir. Y por último, la dimensión emocional, dimensión emocional que tiene que ver con todo este control de impulsos, el autoconocimiento, la capacidad que tengo también para generar autoestima, poner límites a tiempo, relaciones saludables, ¿sí? Entonces, este es el modelo de bienestar integral del TEC, pero este es un modelo que desde casa tenemos que empezar a afianzar y tenemos que seguir en estas dimensiones para ese crecimiento de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, ¿sí? Entonces es un modelo muy, muy valioso porque nos da pautas, ¿verdad? A seguir, cómo seguir fomentando este desarrollo de estos jóvenes que tenemos a cargo, de esta bonita labor que es el educar. Y bueno, pues aquí vienen algunas ideas para poder detallar cómo puedo yo desarrollar desde casa o cómo estoy desarrollando desde casa ya estas dimensiones. Pues esas son algunas ideas. Seguramente ustedes me pueden dar otras más para poder alimentar esta dimensión desde el rol de padre, de madre. Pero básicamente, si se fijan, es mucho de lo que ya revisamos hace un momento y que tiene que ver pues con estas relaciones positivas, ¿verdad? Organizar actividades grupales para que puedan tener convivencia, conocer a sus amigos. Hace poco un papá me comentaba que su hijo vivía con un roomie, pero que no sabía quién era el roomie, ni tenía el dato del roomie, y decía, bueno, es que parte de la dimensión social es también como papás estar como en ese interés de saber con quién vive mi hijo, quién es esa persona con la que está, para tener también ese recurso como una red de apoyo, ¿verdad? Y saber que está por allá. La escucha y conocer los grupos de amigos, que ya era lo que comentábamos también. Aquí vemos la dimensión intelectual, pues ya obviamente fomentar la curiosidad, explorar también la vocación de nuestros jóvenes, ¿verdad? Empezar ahí a indagar, a preguntar. Y promover mucho pues también el diálogo, sobre todo pensando en algún tema, ¿no? Vamos a hablar de política o vamos a hablar de la contaminación, o sea, vamos a generar ese gusto, ese interés por el diálogo y para que el hijo, el joven pueda empezar a interesarse en esto y poner límites a tiempo en la pantalla.
¿verdad? Eso también, ¿por qué? Porque hay mucho tiempo que se puede destinar a la pantalla y poco tiempo, por ejemplo, a la lectura, ¿no? Yo diría, bueno, menos pantalla, más lectura. Es un tema también complejo de nuestros días, el tema de la pantalla, pero bueno, ahí tenemos esa tarea y esa responsabilidad para seguir en este cuidado, porque recuerden que el uso de pantallas también cuida la mente de nuestros jóvenes, no solamente es algo que detona o que obtura o que limita la parte intelectual, sino que también está en otros niveles afectando. La dimensión financiera, cómo podemos también empezar a educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en esta dimensión, pues ahí vienen algunas ideas, ¿verdad? Involucrarlos, por ejemplo, en decisiones de alguna situación financiera, empezarlos a educar en el ahorro, en la inversión, a que usen de manera racional los recursos, en este caso financieros, y que también fomentan mucho el autoestima, el autoconocimiento, pero también el sentido de los rituales y prácticas de valores familiares, ¿sí? Y la dimensión emocional, que sería también cómo empezar a desarrollarla o cómo estamos desarrollándola en casa, pues también nuevamente abriendo los diálogos sobre las emociones, no negar las emociones, validar las emociones y tratar de darles un cauce adecuado en ese momento. Y en ese sentido también promover el autoconcepto y la autoestima, ¿sí? Y aquí, bueno, hablamos en el TEC de que si seguimos fomentando junto con este modelo de acompañamiento que tenemos, el modelo de acompañamiento del TEC incluye a los papás, obviamente, ¿sí? Como parte de este modelo de bienestar que hace posible este acompañamiento, pues podemos pensar que se logra llegar a que el alumno identifique su propósito de vida y que con ello pueda tener un florecimiento humano. Y cuando hablamos de florecimiento humano, hablamos no solamente de mi florecimiento, de mi autorrealización, sino una autorrealización de la comunidad, porque es ahí donde se da el florecimiento, ¿no? El florecimiento de una comunidad, de un estado, de un país, si lo vemos en micro, en macro dimensiones, pues eso es lo que buscamos fortalecer. Y bueno, pues esa es una tarea importante que ustedes tienen que seguir trabajando con sus hijos en casa. Y pues no olvidar, obviamente, que la búsqueda de identidad en sus hijos continúa, identidad en términos sobre todo ahorita y focalizados a la experiencia vocacional, qué elección de carrera voy a hacer, dónde me siento realmente realizado, satisfecho, más allá de lo que yo quiera como papá, ¿verdad? Más allá de mis propias expectativas, cuáles son las expectativas de ese ser humano que está frente a mí y que es diferente a mí, y que por eso es un individuo, porque está individualizado, ¿sí? Y tengo que desde ahí, pues también, él tiene que también poner límites, ¿sí? Estamos hablando de lo importante que es los límites, pero qué bonito es cuando se logra hacer una delimitación desde el sentido de la necesidad que tiene el otro, en este caso el joven, el hijo, de poder elegir lo que genuinamente su vocación le llama, ¿no? ¿Y qué es la vocación? Algunos dicen, no, pues es un llamado, ¿qué es esto? Bueno, pues realmente sí podemos ponerlo así como es ese anhelo, lo que me motiva, lo que me impulsa, lo que me gusta, pero tiene que también ir acompañado de ciertos elementos relacionados con habilidades para que haya una correcta elección de carrera. Ahorita vamos a hablar más de esto, pero termino este slide diciendo cómo, pues a veces recordar nuestra propia adolescencia, nos hace entender también mejor lo que ellos están pasando, ¿sí? O sea, de repente el ponernos en su lugar y recordar nuestra propia adolescencia y recordar cómo eran nuestros padres con nosotros,
¿sí? E identificar qué cosas nos gustaban y qué cosas queremos cambiar inclusive, o quisimos cambiar de ellos en ese momento, y que a veces nos encontramos replicando esos patrones en nuestra vida actual, ¿no? Entonces, tener también esa capacidad de observar, de reflexionar y de darnos esa oportunidad que desde ahí podamos seguir acompañando a nuestros jóvenes. Y hay una anécdota muy bonita de un video que tiene Fernando Sabater, que dice que los educadores, igual que los papás, educamos, acompañamos para que los jóvenes, los hijos ya no nos necesiten. Entonces es una paradoja interesante, creo que podemos reflexionar en muchos sentidos, pero si lo vemos así, no, pues para que sean libres, para que sean autónomos. Para eso estamos acá, para eso estamos en este acompañamiento, ¿sí? Entonces, trabajamos y los educamos para que nosotros ya no seamos indispensables en su vida. Pero vamos a seguir siendo un referente importante porque somos parte de ese núcleo de grupo primario, familiar, de lazos afectivos del que hablábamos en un inicio. Entonces, trabajemos en ese sentido. Y ya nada más por último, vamos a ver, porque es un tema que creo que es vital, el tema también de la orientación, elección de carrera. Elementos generales que les quiero dejar, ¿verdad? Pues sí, acompañar al hijo en esta elección, empezar a identificar esos gustos, esos intereses, esas habilidades que tiene para poder hacer la elección congruente con su vocación. Y cuando hablo congruente con su vocación, es una elección que va en sumatoria con intereses, con habilidades, con rasgos de personalidad. Y si pudiéramos poner un orden a la elección, yo les diría, lo primero es que un alumno decida la carrera. Éticamente, eso es lo que nos dice todos los modelos de orientación vocacional, ¿sí? Lo primero que tienes que elegir es la carrera. Y en un segundo momento decidir la universidad. Aunque sabemos que hay universidades que tienen, pues, por eso se llaman universidades, ¿verdad? Porque hay un universo de posibilidades que les diría que estoy segura que en ese tipo de universidades que son robustas y que tienen una oferta educativa amplia, es prácticamente imposible pensar que el alumno no se encuentre reflejado en alguna carrera, ¿sí? Y bueno, pues es normal también, de repente me encuentro papás que dicen, es que quiere estudiar físico industrial, pero también quiere estudiar psicología, está súper mal. No, no está mal, es normal que un hijo tenga estas dualidades, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque una persona tiene la capacidad de estudiar más de una carrera, ¿sí? No limitemos las posibilidades y las capacidades que tienen nuestros jóvenes, ¿sí? Y bueno, pues evitar obviamente, siempre y cuando no exista intereses y habilidades del joven, evitar carreras heredadas por admiración a un miembro de la familia o resolver alguna situación de la familia, ¿no? El 40% de nuestros alumnos en el TEC, por ejemplo, viene de una empresa familiar, ¿sí? Entonces, qué bonito que esa empresa familiar él encuentre una razón de ser en ella, no necesariamente siendo ingeniero civil porque tiene una constructora, ¿verdad? Porque también puede ser, en una constructora se requiere un abogado y se requiere alguien de recursos humanos, y ver cómo podemos también enriquecer la labor de una empresa familiar desde varias orientaciones y elecciones de carrera. Entonces eso también es interesante. Y bueno, pues esa es una tarea que les voy a dejar, y si hay dudas, muchos alumnos tienen dudas, no tienen absolutamente nada de malo, hay ese proceso natural de selección, y bueno, pues para eso estamos los orientadores vocacionales también, acerquémonos con ellos cuando sea necesario. Y no sé cómo anda el tiempo. ¿Andamos todavía con tiempo o no? Sí, para los alumnos. Porque sí. Les voy a pasar a que escriban una carta, nada más que no sé el papel. ¿Dónde está Acá está. Gabo. Gabo. En lo que
la doctora da algunas indicaciones. Vamos a tener unas siguientes actividades y una de ellas es que sus hijos vengan. Algunos de ustedes tal vez no tuvieron la oportunidad de registrarse y esa es la manera en la que sabemos que ustedes están aquí y que podamos hablar a sus hijos. Entonces, si no se registraron al entrar, es bien importante que en un momento más lo hagan para que sí hablemos a la hija o al hijo. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Y bueno, aquí nada más la línea del tiempo en una elección de carrera, como una reflexión así de cierre de este tema, pues es importante que al joven, a la joven le interese antes de entrar a la carrera lo que está eligiendo, o sea, que haya un interés genuino en lo que está por iniciar, ¿verdad? Y que haya una congruencia en su elección de carrera con base a lo que ya dijimos, intereses, habilidades, oportunidades también, ¿no? De repente, no sé, por poner un ejemplo, tenemos que decidir una elección de carrera que es congruente, pero en vez de medicina, a lo mejor vas a estudiar licenciado en nutrición. Bueno, pues es para lo que hay, pero sigue siendo congruente la elección porque está dentro de un área adecuada. Entonces hay que elegir una carrera que con base en eso, a intereses, habilidades, pero también que nos sintamos a gusto estando ya en ella, ¿verdad? Que lo que vemos, lo que exploramos, lo que aprendemos nos haga sentir que estamos aprendiendo y que estamos teniendo éxito en la carrera, ¿verdad? Pero también lo que vamos a hacer en el futuro, ¿verdad? Que si estudio medicina, pues voy a estar en un hospital. Esa es como la ruta de vida en la elección de carrera, vamos a decir, natural, pero también acordémonos que no necesariamente estudiar una carrera nos lleva a donde inicialmente queríamos estar, ¿sí? O sea, el mundo VICA también nos expone a entornos de decisiones donde tal vez la carrera que yo estudié profesionalmente no voy a estar en ella, pero sí voy a utilizar las competencias que desarrollé en ella, ¿no? Ejemplo, digo, muy personal, yo estudié psicología y varias cosas que acá hablaron de mi currículum, pero realmente mi vocación es ser maestra, o sea, me encanta escuchar a mis alumnos, esa es mi vocación. Entonces, aunque estudié todo lo que ustedes escucharon, realmente lo que estoy haciendo es eso. Entonces, también tener esa capacidad para entender que la elección de una carrera tiene esa línea natural y esperada, pero que también dejarnos sorprender por las circunstancias y los entornos en los que estamos, ¿no? Hay un psicólogo un médico, de hecho por eso puse el ejemplo de la medicina, porque justamente él dice, yo antes operaba, ¿verdad? O sea, entraba al quirófano y operaba, pero ahora ya encontré mi vocación y mi verdadera vocación es escuchar a las personas. ¿Sí? Ya no es médico del cuerpo, pero sí médico del alma, médico de las emociones. Entonces vemos cómo por eso esa imagen final de, pues, y lo que venga, ¿verdad? Y lo que venga. Y bueno, la línea de la vida, pues podemos rescatar todo ese proceso de acompañamiento que cada uno de ustedes ha tenido con sus hijos, con sus hijas a lo largo de estos años, ¿no? Desde que recibieron en brazos a ese pequeñito, esa pequeñita, ¿no? Y fueron testigos de todos esos primeros pasos, de esos primeros intentos de andar en bicicleta, ¿no? Si hiciéramos todo un recuento de todo eso que va pasando,
en la vida de un joven significan logros importantes y eso también es parte de su historia, ¿no? El rescatar cada momento, más cuando lo asociamos, como ya lo decíamos, a elementos emocionales importantes, pues podemos darnos cuenta que cada momento, algún viaje, algún cumpleaños, el paso por el maternal, por el kinder, primaria, pues son logros que van teniendo y son sumamente valiosos para la construcción que están haciendo, ¿no? Y ver cómo pues llegará un momento en donde ellos tengan que tomar la decisión de hacer una maleta y buscar un camino distinto, ¿no? En un espacio diferente. Y lo que decíamos, trabajamos los educadores para que ellos sean libres. Entonces, en este momento se les compartió por ahí una hoja, un papel para que puedan a partir de este momento recuperar algunos elementos de estas experiencias, de esta línea de vida y qué sería lo que ustedes les gustaría compartir con sus hijos, ¿no? Y en un rol y en un proceso de paternaje positivo, que es lo que vimos hace un momento, qué elementos podemos rescatar y que puedan ser transferibles en este momento a sus hijos. Entonces, les vamos a dar unos momentos, sé que algunos están ya con sus hijos al lado, qué maravillosa inspiración. ¿No? Ya no. Entonces, pues, ¿les gustaría empezar para poder aterrizar algunas ideas desde esta línea de paternaje positivo? ¿Qué le podemos decir a nuestros hijos como un regalo, no como un regalo porque es una oportunidad maravillosa, la posibilidad que tenemos de trascender a partir de todas estas acciones positivas, trascender a través de nuestros hijos ahora, ¿no? De nuestros jóvenes, de nuestros alumnos. Muy bien, si alguien de ustedes está de registrarse, es muy importante. Los jóvenes de los otros grupos están aquí en el pasillo. Compartimos ahí la hoja de personas, ¿verdad? Esto y con toda la quisiera saber si alguien de ustedes está de registrarse, que lo haga en este momento para que podamos hablar de su hija o su hijo o mis alumnos. ¿Todos? Sí, ya estamos. Si pueden ir levantando la mano para los estudiantes y poder seguir las indicaciones de la doctora. Ya lo tienen todo. La dejan en el sobre y se la entregan a su hijo. Gracias. Donde muestren pues lo importante que son en sus vidas y con esa perspectiva también de libertad, ¿no? de autonomía que queremos lograr en ellos. Tal vez puedes rescatar en el momento de hacer tu carta alguna vivencia importante que los marcó y que recuerdan con mucho cariño. Recordar también, como ya lo decíamos, ¿no? Desde ese momento que lo tuvimos en los brazos, que imaginamos, ¿no? Todas esas emociones que llegan a la vida de un padre y todos esos deseos que tenemos también para sus vidas futuras. Entonces, ¿cómo nos gustaría hacer esta comunicación
afectiva con ellos a través de esta carta, que tal vez tendrás la oportunidad de entregársela, de leerla a él o a ella, o tal vez de abrir un diálogo a partir también de lo que estás redactando, de lo que están redactando. Menciónale qué valoras de él, ¿no? Qué valoras de ella, qué exaltas en ella. Y cómo seguir acompañándolo, acompañándola, porque recordemos que aunque están en esa transición a la vida adulta, donde tendrán que tomar sus decisiones, tú vas a estar allí acompañándolo, acompañándola. Mil gracias. Se tiene que retirar, le faltará mucho para lo que sigue. No, ya. Pero ya podemos pasar a su hijo, ¿qué tiene que hacer? Haz de cuenta que ahorita pues la idea No, era pues, que, es que se me dice que no me entendió Gabo. La idea era que los papás hicieran la carta Ajá. y que la terminaran y pasa a su hijo y se la entregaran. Puedo pasar al hijo aquí y se le entrega. Y bueno, vamos a ir cerrando con esa carta, con esas palabras, que como decimos era el pretexto para abrir esa conversación con tu hijo, con tu hija, y seguir en esa construcción de esos lazos positivos de los que hemos hablado. En un momentito más sus hijos van a estar acá, entonces es importante que esa carta la tengamos preparada y podérsela entregar. Se la va a entregar y ya. ¿Si la quiere leer aquí o...? Ajá, pero se la va a entregar ahorita. Ajá. Pues si quiere para que le diga a los jóvenes que vean. Bueno, entonces ya van llegando nuestros estudiantes y pues cada uno de ellos va a buscar, va a ubicar a su mamá, a su papá. Y bueno, ¿qué creen?
que sus papás les tienen un regalo muy bonito. Y bueno, el regalo bueno, el regalo de seguir iluminando su camino, ¿sí? Bueno, sus papás han estado esta mañana conmigo reflexionando sobre algunos temas y como parte del cierre de esta charla han preparado algo para ustedes. Entonces, pues este sería el momento en el cual cada papá, cada familia entregue a su hijo, su hija, este regalo que seguirá iluminando su vida, ¿no? Entonces, pueden compartir la carta con sus hijos y poder leerla. Y a los hijos les voy a encargar que a partir de eso que sus papis les comparten, puedan seguir hablando, seguir dialogando con ellos, pues para seguir en este tejido, ¿no?, positivo de esta comunicación constante que es tan fundamental hoy en nuestros días. La carta la pueden leer, obviamente, si así lo deciden, o es un regalo que abrirán en el momento que ustedes quieran. Si en este momento no es un lugar donde quisieran abrirla y leerla, también es una decisión adecuada. Lo importante es eso, ¿no?, que cada uno de nosotros nos quedemos con esta idea de que ese sobre que les están entregando sus padres, pues es un regalo de vida en este proceso que han estado acompañándolos y que seguirá iluminando lo que reste, ¿verdad?, en el proceso que les toca estar con ustedes, y que realmente pues la función de un padre nunca termina, ¿no? Si bien es cierto, educamos para la libertad, pero realmente estamos ahí siempre para ellos, ¿sí? Y como yo soy maestra, quiero compartirles a ustedes, aprovechar esta oportunidad, porque hay una plataforma muy bonita que se llama Aprendamos Juntos, de BBV, donde hice una selección precisa para esta charla. Hice una selección precisa para esta charla de ciertos capítulos que les van a seguir alimentando esta curiosidad por este tema que ahorita abordamos, ¿no? Entonces, les voy a pedir que tomen tanto los alumnos como los padres, porque son charlas que son para ambas vías, ¿no? Son diálogos con jóvenes y que son de mucha utilidad para abordar algunos temas importantes y que nos dan esa capacidad de seguir mejorando y reforzando esa relación que tenemos con ellos, ¿sí? Los padres con los hijos y los hijos con los padres. Entonces les voy a dejar esa hermosa tarea de seguir trabajando en ese rol maravilloso que tenemos, que es el de ser educadores, el de ser padres, y a nuestros jóvenes, pues que también puedan tener
ese acercamiento a estos diálogos para que puedan también reflexionar y puedan platicar con sus papás. Y bueno, por mi parte sería toda esta mañana de trabajo. Les agradezco muchísimo esta oportunidad, tanto a los directivos de la institución como ustedes por su asistencia. Para mí es un gran placer poder estar esta mañana acá. Gracias y fuerte el aplauso a la doctora. Prácticamente ya para finalizar, solamente quiero puntualizar tres cosas. La primera de ellas es que nos hablaron el día de hoy en la conferencia sobre temas que ya estamos acertadamente siguiendo indicaciones de las personas que conocen, poniendo en práctica ciertos principios, y uno de ellos es el de la gratitud. Este próximo mes de noviembre es muy conocido de todos nosotros. En esta región, varias de ustedes, familias, celebran el Día de Acción de Gracias. Pues en el imán también lo hacemos y no nada más queremos que consista en una comida o en un convivio, sino que realmente haya una reflexión al respecto. Y como cada año también apoyamos y favorecemos precisamente al albergue con el que hemos estado trabajando ya desde hace varios años, Camino a la Salvación. Entonces es un momento de recibir más información y me encantaría que los jóvenes de quinto semestre, ellos creo que su celebración la tienen el 16 de noviembre, es martes, en la mañana, y de ahí pues ya más. Entonces vamos bien. También les recuerdo, seguramente ya lo han visto, sus hijos están leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos de James Clear, y estamos nosotros promoviendo la lectura. Qué bueno que sería en familia. Está muy bueno el libro, o sea, no es algo que lo deben de dejar a un lado y posiblemente ni siquiera sabían que lo están leyendo, pero sí, lo deben de estar leyendo en la materia de capacitación para el trabajo, y a todos nos sirve seguir este tipo de recomendaciones para mejorar pues en todas las áreas, no nada más en el área académica, sino también, pues como decía la doctora, en el área de las finanzas, que puede generar preocupación, estrés y que se desbalance de toda nuestra manera de pensar, ¿verdad? Entonces, también quiero comentarles, ya por último, y agradeciendo a cada uno de ustedes su presencia, su participación, les recuerdo que mañana estaremos teniendo aquí en la mañana para los estudiantes talleres de diferentes universidades, donde se estarán hablando de temas que tienen que ver con la selección de la carrera, específicamente divididos por las materias de definición vocacional, es decir, cuál es el interés. Y ya a partir de las 9:30 de la mañana, si usted quiere venir a la expo, lo puede hacer. Las universidades van a estar aquí, pero al público en general, por si vienen personas que no son del imán, pues será a partir de la 1:30. Entonces tú puedes venir a la 1:30, aquí van a estar los estudiantes, inclusive de otros semestres, y en este momento nos acompañan dos organizaciones. En la parte de atrás del gimnasio están ahí, son de capacitación, de cursos para la presentación de exámenes de admisión a las universidades. Vale la pena preguntar, también de orientación sobre carreras universitarias, una de ellas. Entonces, acérquese, pregunte. Mañana vamos a tener con los estudiantes de quinto semestre varias actividades. Algunas de ellas van a ser actividades de concurso y van a poder ganar algunos premios de las mismas universidades y también de aquí de casa.
Así es que muchísimas gracias. Le agradezco mucho al Departamento de Orientación Educativa y Ana Camilano, que está encargada del área de vinculación específicamente. Y le damos un fuerte aplauso al departamento que nos trae esta conferencia y todas estas actividades. Ya está la persona que está a cargo de este proyecto junto con los demás miembros de orientación. Miss Esther, ¿algún comentario para los papás? Que ya vienen los exámenes, ¿verdad? Bueno, ya empezamos. Cualquier duda relacionada con el primer parcial hay que consultarla ahorita en la página del Colegio de Bachilleres y pueden pasar a la coordinación. Sí, vale mucho la pena trabajar sobre los promedios. Universidades como el Tecnológico Monterrey tienen programas muy atractivos de posibilidad de que puedan estudiar sus hijos ahí con algún tipo de descuento y vale la pena pues estar atento a esa temática, ¿verdad? Gracias, Gabriel, ¿verdad? Es representante del Tecnológico Monterrey. Si usted ya de una vez quiere preguntar algo, él está aquí unos minutos. Si no, el día de mañana ya tienen aquí su stand y estarán también contestando preguntas. Pueden invitar a personas que no tengan a sus hijos en el imán, sí, pero a la 1:30 en adelante. De 1:30 a 3, a 2:50 estarán aquí dando esa información. Gracias, que Dios les bendiga y felicidades. Muchachos, por